Hola, hola, sean muy bienvenidos a este podcast El Saber. Espero se encuentren muy cómodos para escucharnos y entender y comprender el tema que vamos a hablar hoy, que va a ser cultura de masas. En este podcast, para los nuevos que no sabían, hablamos sobre diferentes temas de historia para ayudarlos a sus exámenes, a sus pruebas o simplemente para entender todo como más cultura general. Hoy día tenemos como invitada a Vanessa Orellana, que sabe mucho sobre este tema y nos va a explicar cómo es todo. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada. Bueno, para hacerlo más corto, Vanessa, cuéntanos. Ya, para que entren un poquito en contexto y puedan entender este tema, la cultura de masas son las expresiones y objetos producidos a gran escala a partir de procesos industriales o producidos en series. Lo entiendo y me produce curiosidad saber cuáles son las características de la cultura de masas. Mira, una de sus características es que tiene 3 pilares fundamentales, los cuales son la publicidad, la cultura comercial y la sociedad de consumo. Entiendo. Pero algún aspecto negativo tiene que tener la cultura de masas, ¿no? Claro que tiene su aspecto negativo, ya que la cultura de masas establece ciertos aspectos o perspectivas en la sociedad para que se porte como una masa desproporcionada, que solo recibe los que los medios intentan transmitir. Y sí, es muy interesante este tema. La verdad es que es muy interesante porque ten en cuenta de que esta cultura de masas se creó y se originó en el siglo XX. Bueno, pero para hacerlo mucho más corto, ¿te queda alguna pregunta o duda sobre la cultura de masas? Otra de las preguntas de nuestros seguidores son: ¿aún hay algún valor en el concepto de culturas de masas? Pienso que los dos conceptos clásicos de cultura de masas e industria cultural continúan teniendo plena validez en la actualidad, aunque sean conceptos que tienen su origen en una fase de desarrollo de los medios y de la producción y consumo de cultura, que difería de la que igual mantener el uso de conceptos básicos, o sea, ya establecidos, en épocas de transformación y de cambio como la actual, y en la que las modas teóricas y conceptos provisionales son tan comunes entre nosotros. Y ya como última pregunta para darle finalización a este podcast, ¿cuáles son a tu juicio los nuevos aspectos que necesitan la investigación científica de esta cultura? Uy, qué buena pregunta. Mira, dado el enorme crecimiento del capitalismo global en las últimas décadas, los temas de sustentabilidad, o sea, los económicos, sociales y ambientales, pueden ser probablemente uno de los temas más apremiantes que se tienen que analizar. Y es súper interesante este tema, que en realidad espero que les haya ayudado mucho a todos los que nos están escuchando a comprender un poco mejor, ya sea para sus exámenes o simplemente para tenerlo ahí como cultura general. Y claramente agradecerle a Vanessa por venir hoy como invitada y ayudarnos a comprender este tema. Muchas gracias, Vanessa. No, de nada, igual uno de los temas más, digamos, importantes en la cultura de masa, porque digamos que es como la madre del cine mudo, de la radio, y a partir de la cultura de masa se crearon esos medios. Claro, entonces eso sería todo por hoy. Gracias por habernos escuchado y síganos en nuestro Instagram, así van a estar más al pendiente de cuando hagamos un nuevo podcast. Es _podcast.elsaber. Y eso. Chaito, Chao. gracias.